siente que de su vientre salió un monstruo que le arrebató la vida a tanta gente. ¿Y qué no se suponía que ustedes iban a cuidar a mi madre acorde a su condición? Porque eso es a lo que aquí se dedica, ¿no me equivoco? Entienda, señor Phillips. Este es un caso aislado. Ella es la señora de la que te hablé. Es que es inofensiva. Hola. Escúchame una cosa. Si le llegas a decir algo a alguien de esta noche o de las anteriores, voy a sacar todas esas fotos que tengo tuyas haciendo el amor. Y nadie va a saber que yo estoy aquí. Así que es tu palabra contra la mía. Así que te aconsejo que me colabores, te calles y disfrutes. Listo, todo firmado, guardado. Salió todo mucho mejor de lo que esperaba. Gracias por facilitarme el proceso. Siempre se negocia bien cuando una pistola lo apunta a uno a la cabeza, ¿no? Ya tienen firmada la cesión de la custodia de derechos de mi nieto. Por lo menos déjenme despedirme de él, ¿sí? Las abuelas y los nietos son lo más cursi que hay. Te lo ruego. Es mi nieto el que te vas a llevar. Rápido, vamos a hacerlo rápido. Vamos. Casero. Pero esto tiene un precio. Y muy caro. Mi hijo. Chucho. Los aceros son unos asesinos miserables. Mira cómo te mataron esos capos. Mi Chucho. El señor gobernador no está muerto, señora. ¿Qué? ¿Qué dijiste? A ti esa noticia te debe parecer un horror, ¿verdad? Pero para mí es un milagro. Ha perdido mucha sangre y su estado es delicado, pero aún sigue vivo. Pues no pierdan el tiempo. Llévenlo al hospital. ¡Muévanse! ¡Sálvenlo! Tienen en sus manos la vida del futuro presidente de este país. Yo voy con mi hijo. Y tú por lo menos disimula tu felicidad y vete al hospital. No quiero que nadie sospeche que la primera dama es una hija de la fregada. Y te advierto que cuando Chucho salga de esto, vas a tener que rendirle cuentas de tu traición, hija de la madre. ¡Rápido! ¡Llévenme al hospital! ¡Quiero llegar al mismo tiempo que mi marido! ¡Apresúrate! ¡Apúrate! ¡Atención, mi amor! ¿Dónde estás? ¡María! ¿Dónde está el niño? No sé, estaba aquí. ¡María! ¡Nos engañaron, María! ¡Está en una trampa!
¡Yo lo advertí! ¡Yo lo advertí! ¡Vamos! ¡Vamos antes que puedan alejarse! De verdad, ya no puedo con tu bronca, suficiente con las mías ya. Atiende, que me muero. Indira. No te voy a atender. Muriendo. Mira. Ven a rescatarme. Te mando la ubicación. Espero no sea demasiado tarde cuando oigas mi mensaje. ¿Y algo? Nada, ching... Madre, ¿tú? Nada. ¿Dónde mierda puedo haber metido? ¿Y dónde está mi abuelita? Ya viene tu abuelita. Acuérdate que estamos paseando. Todo es parte de la aventura. ¿Qué tal si compramos un helado? Sí. Te juro que no sé dónde están. ¡Me estás mintiendo! Te estoy diciendo la verdad, te lo juro. Jamás haría algo que pusiera en riesgo la vida de mi nieto. Casi que me creo tus lágrimas. Pero de acá no nos vamos a mover hasta que no aparezca tu nieto. ¡Ya! ¡Deja de llorar! ¡Que no te hice nada! ¡Hasta ahora! Tengo miedo. Todo va a salir bien. ¿De qué quieres tu helado? Por favor, no me haga nada. Por favor. Por favor, no me haga nada. Vengo con un niño. No va a pasar nada. Por favor. Vamos a buscar un lugar para dormir en lo que llega tu abuelita. Ay, virgencita. Ay, estas muchachas sí que bailan re bonito. Sí, bailan bellísimo, Sí, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esta vieja? ¿Le patina el coco? La pobre tiene un problema, pues, de salud muy fuerte, ¿no? Le falla la memoria. ¿Y así la cruzaste para el gabacho? Ni que fueras hermanito de la caridad. Necesitaba sacarla de México. Yo sé que hay algo que no me estás diciendo. Está bien, no me lo digas, no te voy a interrogar. ¿Qué quieres saber? Ya te dije que Victoria tiene familia aquí, que se va a encargar de ella, de meterla en un centro de salud mental. Tranquilo, aquí se puede quedar todo el tiempo que quiera, ¿eh? ¿Para qué somos los amigos? Voy a avisarle a las muchachas que preparen algo allá abajo para que duerma la doñita, ¿eh? ¡Ea, ea, 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 ya vengo! Usted siga bailando, que lo está haciendo muy bien. Ese es por cuenta de la casa. Tequilita puro. ¡Ea, ea, ea! Yo sé que tú me vas a ayudar a joder a Chucho, ¿eh? Él es tan enemigo tuyo como mío. Todo México va a creer que él fue quien te secuestró. Y se van a enterar de que él mandó matar al jefe de la migra hace años. Es un
castillo de naipes se va a derrumbar. Y yo voy a ser el serrucho. Gracias por la pieza, señor. ¿Bailamos otra? Wait. Stop. Daniel. Yeah. Apareció tu mamá. Mira, go back. ¿La ves ahí cruzando? Yeah. She's going through the exit, right? ¿A dónde da esa puerta? Hacia la calle. Es la salida este hacia la avenida 22. Tu mamá se escapó. No. Mi madre no se pudo haber escapado sola. A ver, ¿puedes regresarla, por favor? ¿De qué hablas? Está saliendo. Stop. Ay. ¿Ves? ¿Qué? ¿Alguien la está llamando? ¿Dices por la mano? Claro. La imagen no está nítida, Daniel. That could have been somebody passing by. Regresa otra vez, por favor. Ay. Para. ¿Estás viendo? Alguien la está llamando. Mi madre por eso saluda, mi madre por eso va. ¿Alguien se la llevó? Mi madre está secuestrada, sí. No se pudo haber escapado sola. Ponlo otra vez. ¡Ahí vienen! Churpe, ayúdanos. Necesitamos ayuda con el bebote. Yo me encargo de Araceli, mira, ven. Araceli, estábamos muy preocupados por ti. Mira cómo te dejaron. Y todo por mi culpa, no me lo voy a perdonar nunca. Yo tuve con esa bebé en los brazos. Y siento que todo valió la pena. ¿Y mi niña? Está dentro dormidita, no te preocupes, no le dijimos nada. ¿Y Marcelo? ¿Se ha sabido algo? Yo hablé con él. Le dije que estaba secuestrada y se preocupó mucho. Dijo que venía inmediatamente. Si estuviera tan preocupada, tendría que estar aquí, ¿no? ¿Qué? Yo nada más estoy diciendo la verdad, ¿no? A ver, mija, usted calladita se ve más bonita, nomás abre la boca para decir pena, ¿es verdad? Marcelo va a venir. En cuanto hablé con él, me dijo que iba a venir de volada. Eric, ¿tú estás herido? No, esto es un rozoncito, pero necesitamos que me traigan al médico de volada, porque tienen que checar aquí a la prietita. Y luego te traen un madrazo por ahí, un madrazo por el otro lado, también anda mal, mijo. Llama al doctor. Salven a mi hijo, doctor, por favor. No dejen que se muera, se lo suplico. Haga todo lo que tenga que hacer, pero sálvenlo, doctor, por favor. Ustedes tienen que esperar aquí, por favor. Doctor, tiene en sus manos la vida del gobernador de Chihuahua. La prensa no puede saber que lo trajimos aquí, ¿entendido? Porque si se filtra información, usted y yo vamos a tener problemas. O sea, usted y la mamá del gobernador. ¿Dónde fregados está Heriberto que no aparece? Pero no ha contestado ninguna de las llamadas en toda la noche. Esto es muy extraño. Oye, la prensa... No, ni la prensa madre, lo va a ni tratar. madre. La prensa no puede enterarse de nada de esto. Vicenta y los aceros, ellos saben que Chucho murió y así tienen que seguir creyéndolo. Es que eso es imposible, Chabela. Así Los es. narcos, si se enteran, van a regresar por él. Tenemos que inventar un cuento, algo. Algo le diremos a la prensa, lo que sea. Pero esto no puede salir a las noticias, no puede. Al menos todo valió la pena. Así es, mija. Ya ese cabrón de Chucho por fin está muerto. Ya no nos tenemos que preocupar ni por él ni por el indio Amaro, ¿eh? Hoy esta guerra se terminó para siempre. Y todos vamos a volver a dormir tranquilos aquí. Sin Chucho y sin el indio, mi mamá me está sonriendo desde el cielo. Y nuestra papá ha de estar orgulloso de que ya estamos juntos, carnala. Ay, carnal. Es una porra para los patrones, ¿que no? Se lo merecen. Pues yo les voy a decir la mera neta, a mí me cuesta creer que todo va a estar bien tranquilo ahora y que este cuento se terminó. Ni el indio, ni el teca, ni Chucho. Así nomás nos falta el perro desgraciado ese de Larry, ¿va? Pero tú, Coyota, te la rifaste, mija. Eso que volarle los huevos a ese güey. Fíjese, como dice el dicho, sin huevo no hay paraíso. Felicidades. ¿Le duele, mijo? Bueno. Podemos celebrar. Pero tenemos que estar listos.
Una vez que las autoridades se enteren que mi carnala, pues, deshuevó al gobernador, todos van a estar buscándonos, ¿ok? Se vienen tiempos turbios. Pues mira, si es necesario, pasamos todos para el gabacho hasta que se calmen las aguas y regresamos por el cheneque nada más. Yo necesito hablar con Rosario. ¿Por qué no salió? ¿Dónde está? Ay, es cierto, yo no la he visto. ¿Cómo que no la han visto, eh? ¿A dónde vas? Voy para la frontera. Ah, tú eres de esas ilegales que cruzan el río. Súbete, te llevo a donde me digas. Gracias, ¿eh? Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.